Shalom Haverim, bienvenidos a un video más en www.koltuvsefarad.com, nuestra serie de Parashat HaShavua, hoy con la primera aliyah de Parashat Vayera, que comienza como esto: un hombre sentado enfrente de su carpa esperando. Abraham estaba en la mitad del día, acá estamos terminando el día, pero en esta aliyah es una de las aliyot verdaderamente más llenas de todo Sefer Bereshit. Pasan muchas cosas, aparecen tres hombres, son los que vamos a hablar hoy. Abraham está en su carpa, sale a recibirlos, los recibe con hospitalidad, con comida preparada por Sara. Él prepara un cabrito y luego se le revela la profecía de que van a ser Yitzhak. Sara se ríe y luego el lenguaje de la Torah aquí es bastante ambiguo. No sabemos si uno de estos visitantes es Dios o habla de parte de Dios, y recibe Sarai una reprimenda por haberse reído de Dios, y nos preparamos ya para la segunda aliyah, donde se desarrolla el debate entre Abraham y Hashem sobre el destino de la gente de Sodoma y Gomorra. Hoy quiero concentrarme en verdaderamente la riqueza interpretativa del judaísmo y sobre diferentes interpretaciones de quiénes son estos tres individuos con los que se encuentra Abraham. Y para mostrarles esto, quiero ver que muchas de estas interpretaciones dependen de la relación entre los primeros dos versículos de la aliyah. Dice nuestra aliyah: Vayer'a elav Adonai be'elonei Mamre, vehu yoshev petach ha'ohel kechom hayom. Y se apareció a él, asumimos que es Abraham, y se apareció a él Adonai en los terebintos de Mamre, vehu yoshev petach ha'ohel, y él está sentado frente a su carpa, frente a la entrada de su carpa, kechom hayom, en la mitad del calor del día. Segundo versículo: Vaisa einav, y alzó sus ojos, vayar vehine shlosha anashim nitzavim alav. Alzó sus ojos y vio. El verbo lirot, ver, es operativo en esta aliyah, ocurre una y otra vez. Es este martillo que golpea siempre: ver, ser visto, es una constante. Entonces él levantó sus ojos y vio tres hombres parados frente a él. Vayar, de nuevo, y los vio, vayarotz likratam mi petach ha'ohel vaishtahu arza, y corrió hacia ellos desde la entrada de la tienda y se postró ante ellos. Entonces tenemos aquí dos versículos aparentemente inconexos: un versículo que habla de Dios apareciéndosele a Abraham, y otro versículo donde se habla de Abraham viendo tres hombres y corriendo presentándose ante ellos. Tienen una interacción bastante normal, los invita a comer, y luego es que ocurren ya las profecías y las revelaciones. Quiero hoy exponer tres diferentes formas de leer esta conexión entre estos dos versículos que aparecen en nuestra tradición. La primera de ellas es tal vez la más intuitiva, que es la versión del Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanides, donde dice que el primer verso y el segundo verso están conectados de la siguiente manera. El primer verso es una introducción al segundo verso. Y se apareció Dios a Abraham. ¿Cómo se apareció? Él estaba sentado en la carpa, vio tres hombres, y resulta que entre ellos recibe la revelación divina. El judaísmo, por cuestiones obvias e ideológicas, nunca ha estado muy tranquilo, muy a gusto con la idea de Dios asumiendo forma humana. Entonces, en la tradición interpretativa judía, estos tres individuos son interpretados indefectiblemente como ángeles. ¿Okay? Dios se aparece a través de sus mensajeros, a través de sus malachim. Luego vamos a la identidad de estos seres como malachim, y dejemos esta palabra sin traducir. Esto va a ser importante para la tercera interpretación. Va luego a ser explorada cuando estos malachim migran de Elonei Mamre a Sodoma a rescatar a Lot y a castigar a la ciudad.
Y de acuerdo a la interpretación del Ramban, el Ramban está diciendo, estos son ángeles. La presencia de Dios se hace manifiesta a través de ángeles. Estos ángeles parecen seres humanos, pero son verdaderamente entes espirituales. Esta es yo no diría que es la visión tradicional judía, pero es la visión, yo creo, más común, más sencilla del texto. Estos son ángeles, son no visiones de ángeles, sino seres incorpóreos que parecen comer, que parecen interactuar con Abraham y le comunican la voluntad de Dios. Esta es la lectura que hace de ello el Ramban. Y el Ramban tiene esta lectura porque él está reaccionando de manera muy fuerte a la visión que unos 40 años antes hiciera de este texto el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón. Y para Rabbi Moshe ben Maimón, esto lo expone en el capítulo 42 de la segunda parte del Moreh Nevuchim de la Guía de los Perplejos, dice, todo esto, para el Rambam, al igual que el Ramban, para Maimónides, al igual que Nachmanides, el primer versículo es una introducción al resto de la historia. ¿Cómo se aparece Dios a Abraham? De esta manera, vio 3 hombres, corrió hacia ellos, los saludó, les dio comida. Pero para el Rambam, toda visión angélica ocurre en la mente del profeta. Es decir, esto es una visión profética. Nunca hubo 3 hombres, Abraham nunca corrió hacia ellos, Sara nunca hizo tortas, nunca, lo cual pues nos salva de la pregunta que hacen algunos comentaristas después de cómo es posible que los ángeles coman carne y leche juntos. Para el Rambam todo esto es una alucinación profética que ocurre en la cabeza de Abraham. Incluso Radak, Rabbi David Kimchi, que es un comentarista de la línea de la escuela de Maimónides, indica que es muy natural. En la introducción dice que Abraham está sentado en la carpa en el calor del día. Y en el calor es común que la gente quede dormida, y en este sueño profético Abraham recibe la promesa del nacimiento de Isaac. Entonces tenemos la misma forma de leer un verso. Tanto el Rambam como el Rambam piensan que Vayerá y el segundo versículo están conectados, que toda esta historia de los hombres y la comida y Sara y la risa de Sara es una explicación de cómo se revela Dios a Abraham, pero para el Rambam es algo físico, mientras que para el Rambam es algo psicológico. Esto nunca sucedió. Nunca sucedió en el mundo fáctico, en el mundo de los hechos, sino que sucede en la mente de Abraham. Todo esto desde la entrada de la puerta hasta que él ve el fuego subir de Sodoma, es todo una continua visión profética. La tercera visión, que es un compromiso yo creo entre los dos, es la del Ralbag. Ralbag es Rabbi Levi ben Gershom, es el nieto del Rambam, el nieto de Nachmanides. Y para él, que era un racionalista incluso más agresivo que Maimónides, a pesar de su conexión familiar con Nachmanides, que era un gran cabalista, indica que estos dos versículos no tienen nada que ver. Vayerá Elav Adonai, y se le apareció Dios. Y luego, ¿qué pasó? Y luego, punto aparte, tenemos esta escena con los 3 hombres. Y el Ralbag interpreta aquí Anashim de manera literal. Estos son 3 hombres, son 3 profetas que se aparecen a Abraham, que le comunican la visión de su descendencia. Ahora, ¿la palabra malach no significa ángel? No. La palabra malach significa mensajero. La palabra malach significa mensajero. Igual la palabra griega ángelos significa mensajero. Es una palabra ambigua, es una palabra que tiene 2 significados. Uno siendo pues una fuerza espiritual enviada por Dios directamente, la otra un mensajero de carne y hueso, profetas. En la Torá, en el Tanaj, el profeta Hageo es llamado Malach Hashem. En varias ocasiones en Nach, los profetas son llamados Malachim, son llamados mensajeros.
Y por lo tanto el Ralbag dice, aquí no hay problema, aquí no estamos hablando de ángeles extrasensoriales, no estamos hablando de seres espirituales, estamos hablando de hombres de carne y hueso con un mensaje muy especial para Abraham. Es más, el Ralbag, si puede, cada vez que esta palabra malach aparece, la va a interpretar como profeta. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que nosotros vivimos, en el mundo de la causalidad natural, nosotros no tenemos apariciones angélicas. Nosotros interactuamos con seres humanos, con la naturaleza, pero rara vez, y de acuerdo al Ralbag, prácticamente nunca interactuamos directamente con un mensajero de Dios. 3 lecturas muy diferentes, basados en un punto muy mínimo de cómo se conectan dos psukim. De nuevo, para el Ramban, estos son ángeles, apariciones angélicas, que parecen hombres pero no lo son. Para el Ramban, todo esto es una visión, es una alucinación. Entonces, o sea, es una revelación de Dios, o sea, son profecías legítimas, pero el contenido de si son 3, si son 2, si comieron matzá, o si comieron ugá, o si comieron carne con leche, todo esto ocurre es en la cabeza de Abraham y no en el mundo fáctico. Y para el Ralbag, estos son 3 seres humanos, seres de carne y hueso, y la historia se desarrolla de una manera absolutamente física, siendo los malajim profetas de Dios. Para koltuvsefarad.com, desde el Cañón de la Roca Roja en Oklahoma, se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.